Bienvenidos a nuestro podcast Crónicas del Mundo. Me llamo Abhyuday. Me llamo Shreya. Somos los presentadores de este podcast. Os vamos a contar sobre un evento que sucedió recientemente. Y Shreya, por favor, dígale a nuestra audiencia sobre esto. Sí, por supuesto. El 15 de agosto 2021, los periódicos anunciaron que los talibanes habían rodeado la ciudad Kabul y estaban listos para entrar. Querían que el presidente renunciara. Querían gobernar el país Afganistán. Gracias, Shreya, por esta información. De nada, viude. Pero ¿quiénes son los talibanes y por qué Estados Unidos los atacó? ¿Podrías contarle a nuestra audiencia? Por supuesto, déjame contaros sobre esto. ¿Sí? Los talibanes surgieron en 1994 e eran un grupo que luchó en la guerra afgana civil. En su mayoría eran estudiantes de un lugar en Afganistán que se llama Pashtun. Gobernaron 3 o 4 años Afganistán hasta 1996 a 2001. Son conocidos por la dura interpretación de su ley islámica que se llama Sharia y por eso lo que mataron muchas personas sin remorso. Después de los atentados de 11 de septiembre de 2001, el ejército de Estados Unidos con colaboración de ejércitos de Reino Unido y Canadá atacaron Afganistán. Ellos querían eliminar los talibanes porque eran la fuente de muchos delitos. En diciembre de 2001, el ejército de Estados Unidos había tomado mayor parte del Afganistán bajo de su control. Shreya, ¿puedes detallar los eventos que sucedieron? Sí, claro. Déjame ir un poco en la historia y cómo pasó todo esto. Sí, por favor. El expresidente Donald Trump de Estados Unidos anunció en 2020 que él iba a remover su ejército del país Afganistán. Cuando el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vino en poder, él continuó este objetivo del presidente anterior. Él anunció que su ejército se iba a retirar a partir de mayo de 2021. Cuando el ejército estadounidense se retiraba, había noticias del resurgimiento de los talibanes. Había noticias de que estaban atacando las zonas rurales y expandiéndose en el país. En ese momento, nadie esperaba que los talibanes se hicieran con el control de todo el país. Para Estados Unidos y el gobierno de Afganistán, esto no era una posibilidad. Pero los talibanes comenzaron a hacer cosas inesperadas. Tomaron el control de las ciudades grandes como Herat, Kandahar y Lashkar-Gah. El ejército afgano se rendía de ellos. De esta manera, los talibanes avanzaron a través de Afganistán muy rápido. Según las noticias, los estadounidenses esperaban que los talibanes llegaran a la capital Kabul en un mes, pero nadie sabía que ellos llegarían dentro de una semana. Mucha población internacional vivía en Kabul. Hay muchas organizaciones internacionales que ayudan a desarrollar Afganistán. Si los talibanes llegaran a la capital Kabul, podrían ser peligrosos para los civiles y la comunidad internacional. Podrían atacarlos para controlar el país.
El 14 de agosto 2021 había noticias que los talibanes habían llegado a un lugar que estaba 50 kilómetros de Kabul. Esta fue una bandera roja. Los talibanes estaban llegando muy rápidamente, pero la gente de Kabul no estaba preparada para el gobierno de los talibanes. El 15 de agosto 2021, las noticias anunciaron que los talibanes habían llegado a las puertas de Kabul y habían rodeado la ciudad con su ejército. Esta situación le dio mucho miedo al mundo entero, ya que existía la posibilidad de masacre y derramamiento de sangre en Kabul. Pero a las pocas horas, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, renunció a su cargo y abandonó el país. Los talibanes eran ahora los gobernantes de Afganistán. Los talibanes dijeron que no iban a lastimar a nadie. Dijeron que tenían respeto para las personas que habían ayudado a desarrollar el país. Desde ese día, la comunidad internacional comenzó a salir de Afganistán. Todos los países iniciaron misiones de rescate para sacar a sus civiles de Kabul. También muchos civiles de Afganistán llegaron al aeropuerto con la expectativa de que saldrían a su país a través de un avión. Corrieron por la pista, subieron al avión. También algunos cayeron a la muerte. Gracias, Shreya, por tantos detalles. De nada. Abhyuday, ¿cómo se comportaba el gobierno indio? ¿Y cuáles son las promesas de los talibanes? Sí. El gobierno de la India ha enviado los aviones de rescates para regresar a los indios que son atrapados en Afganistán porque la condición es muy complicada y por eso también el gobierno han dicho que no van a confiar en los talibanes porque antes talibanes no son un grupo muy que vivía con paz y por eso el gobierno ha dicho que es muy importante regresar todas las personas de India a Afganistán. Y también un problema mejor también es que Afganistán está situado más cerca de la India y por eso en futuro es una cosa de prisa para India también. Y vamos a ver qué el gobierno decidirá en el futuro y qué será en el futuro. Sí. Es importante ver cómo se desarrolló la situación en Kabul. Ahora no está clara y Talibán han prometido que van a respetar a las mujeres y los niños, pero vamos a ver en el futuro. Han prometido que las mujeres podrían trabajar en posiciones en el gobierno, pero entre las leyes de la Sharia, y Sharia es una ley que es muy contrario y es muy restricto para las mujeres y por eso es un poco complicado, es un poco contrario y vamos a ver qué pasa en el futuro, pero personalmente yo pienso que es difícil. Es difícil de imaginar ahora qué es el futuro de Afganistán, pero yo quiero decir que Afganistán y Kabul era un lugar muy abierto, pero ahora es muy restricto y hay conflictos y por eso yo
creo yo creo que en futuro haya una que haya una resolución entre el mundo y Talibán, porque terrorismo es un problema grande de todo el mundo y afecta a todo el mundo, sí. Y por eso creemos un buen futuro, pero ahora sí, es difícil de imaginar porque no es solo un problema de Afganistán. Terrorismo es un problema que será afectado todo el mundo en una manera negativa, y por eso tenemos que ver y tenemos que implementar, tenemos que hablar y conectar con Talibán, no sé, pero en una manera estricta y una manera fuerte. Shreya, ¿cuál es tu opinión sobre los talibanes? En mi opinión, los talibanes son islamistas extremos. Crearán reglas estrictas para la gente. Las mujeres no serán tan libres como antes. Rezo por su seguridad. Este es el fin de nuestro podcast. Esperamos que todos hayas disfrutado. Adiós. Adiós.